Hoy les voy a hablar acerca de los Cañaris, ya que tuve la oportunidad de visitar el complejo arqueológico de Cojitambo, este sitio que se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros de lo que es la ciudad de Azogues, dentro de la provincia del Cañar, y que por su estructura y cómo está construido este complejo arqueológico pertenece a la cultura cañari, aunque algunos libros también mencionan de que tiene una influencia tardía de los incas. Entonces vamos a hablar acerca de los cañaris. Los cañaris, un pueblo que antes de la conquista de los incas, en la parte pre-incaica, ya era una civilización bastante avanzada, que tenía tanto su lenguaje propio, tenía su textilería, tenía su alfarería, tenía sus instrumentos de metal, ya sea en oro o en plata, y según algunos escritores era un pueblo que vivía constantemente en guerra y por lo tanto tenía técnicas de batalla bastante avanzadas, ya que vivía en constante pelea al norte con los puruáes, con los xiris, al sur con los paltas, al este tenía bastante conflicto los cañaris con los denominados jíbaros por parte de los españoles, que actualmente son los shuar. Entonces esta cultura cañeri ya tenía bastante conflicto con alguno de sus vecinos. También recordamos que manejaba su propia lengua y también tenía su propia mitología, en la que se menciona que posterior del diluvio universal, dos hermanos subiendo a las montañas lograron sobrevivir, no murieron ahogados por el diluvio universal, y posteriormente dos guacamayos con rostro de mujer les llevaban alimentos. Entonces ellos de alguna forma lograron aparearse con estos guacamayos, y posteriormente de ese apareamiento nace la cultura cañari. Dentro de la expansión del Tahuantinsuyo del Imperio Inca, hubieron dos avanzadas. La primera, que lo realizó Tupac Inca Yupanqui, en la que no pudo vencer al pueblo de los Cañaris. Entonces hubo una confrontación bastante fuerte, en la que Yupac Yupanqui no pudo vencer a los Cañaris. Entonces retrocedió, según algunos libros, retrocedió a lo que es el actual Saraguro, y ahí Tupac Yupanqui esperó que vengan refuerzos desde el Cusco para poder conquistar lo que es el pueblo cañari. Después los cañaris entran en contacto con los paltas. Entonces, para que los paltas ataquen a los incas, pero los paltas también, como todos estos pueblos, creían mucho en la mitología y en la parte exotérica. Habían sus chamanes o sus sacerdotes predijeron de que no ataquen a los incas. Por tal razón llegaron refuerzos desde el Cusco a Tupac Yupanqui. Entonces hubo una conversación entre los cañaris y los incas, y los cañaris se rindieron ante los incas. Entonces Tupac Yupanqui pudo entrar en lo que es el actual Azuay y también lo que es la parte del Cañar. Posteriormente, cuando Tupac Yupanqui funda también lo que es Tomebamba, y los cañaris comienzan a construir una serie de templos para que Tupac Yupanqui no arremeta contra ellos y no los pueda asesinar. Entonces los cañaris comienzan a construir algunos templos para rendirle homenaje a Tupac Yupanqui. De aquí Tupac Yupanqui funda la ciudad de Tomebamba, en la que posteriormente Huayna Cápac nace, ¿sí? Entonces, después de Huayna Cápac, él hace una expansión de lo que es el Imperio Inca, y conjuntamente
con los cañaris, con la ayuda de los cañaris, arremeten contra los puruáes, contra los xiris y conquistan y hacen más expansivo el Tahuantinsuyo, que llega hasta lo que actualmente conocemos como Pasto en el sur de Colombia. En todos estos años, ya después de Tupac Yupanqui, que nace Huayna Cápac, y recordemos que Huayna Cápac tuvo dos hijos, uno que fue Atahualpa y otro Huáscar, y después de la muerte de Huayna Cápac comienza una guerra civil entre los dos hermanos, el Tahuantinsuyo del sur y el Tahuantinsuyo del norte. Entonces se libra una guerra en la que los cañaris, en vez de apoyar a Atahualpa, apoyan a Huáscar. Entonces, como ya sabemos, parte de la historia nos menciona que Atahualpa vence a Huáscar. Entonces, posteriormente a eso, Atahualpa, con mucha ira, arremete contra los cañaris. Entonces hace mucho sacrificio de los cañaris, y por esta razón los cañaris odiaban mucho a lo que fue Atahualpa. Por tal razón se dice dentro de la historia que los cañaris quedaron bastante dolidos por cómo los trató Atahualpa. Entonces, cuando ya llegaron los españoles, los cañaris fueron partícipes de la captura de Atahualpa en Cajamarca, porque le indicaron en qué parte estaba, le indicaron cómo podían atacar. Entonces, dentro de la historia menciona que los cañaris ayudaron a los españoles para que puedan acabar con la vida de Atahualpa. Otra cosa también importante que es necesario aclarar, que después de la conquista de Tupac Yupanqui, los cañaris, como era un pueblo de guerreros, fueron también distribuidos por todo el Tahuantinsuyo. Los llevaron hasta el Cusco, también los llevaron a diferentes partes para que puedan enseñar parte de sus artes de combate. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video y no se olviden de compartir y de comentar en el caso de que tengan dudas o alguna inquietud. Recuerden que todos podemos ir aprendiendo. Me despido. Muchas gracias.